El ambiente vibraba con la energía de 1000 conversaciones, una cacofonía de risas, el tintineo de copas y el suave murmullo del japonés. Emily, sentada en un mullido sofá de terciopelo, sintió una punzada de soledad en medio de la animada multitud. Su esposo, Matthew, estaba absorto en un negocio al otro lado de la sala, con el rostro iluminado por la luz parpadeante de su teléfono. Suspiró, sintiendo un dolor familiar en el pecho. Matthew era un hombre de negocios exitoso, impulsado sin descanso por su ambición. La había cautivado con su encanto y seguridad, y Emily, una mujer que anhelaba estabilidad y seguridad, se había enamorado perdidamente de él. Habían construido una vida juntos, una vida cómoda y predecible, pero que, de alguna manera, carecía de la chispa que tanto anhelaba. Entonces la vio. Al otro lado de la habitación, bañada por el cálido resplandor de una lámpara de araña, se alzaba una mujer como una visión. Se llamaba Seba, y era todo lo contrario a Emily. Sara era de una belleza deslumbrante, con una melena oscura que caía en cascada, unos penetrantes ojos verdes y un cuerpo que parecía esculpido por los dioses. Irradiaba una confianza embriagadora, y su risa era una melodía que atraía a Emily como una polilla a la luz. La voz de Matthew interrumpió sus pensamientos. Emily, voy a tener que salir un momento. ¿Puedes quedarte aquí? Claro, respondió Emily, con la mirada aún fija en Seba, que ahora estaba conversando con un grupo de hombres, quienes le escuchaban con atención, cautivados por cada una de sus palabras. Volveré pronto, dijo Matthew, con una voz que se convirtió en un eco lejano mientras desaparecía entre la multitud. El primer encuentro Emily, sola, sintió una extraña atracción hacia Seba. Nunca antes se había sentido así por nadie, una repentina oleada de deseo que le recorrió la espalda con un escalofrío. Ignorando los murmullos educados de los demás invitados, se puso de pie y caminó hacia Seba, con el corazón latiéndole con fuerza. Al acercarse, Seba la miró a los ojos y una sonrisa pícara se dibujó en sus labios. Emily sintió una descarga eléctrica, una repentina conciencia de su propio cuerpo, sus sentidos agudizados. «Hola», dijo Emily en un susurro. «Hola», respondió Seba con voz ronca y seductora. «Soy Seba, Emily», respondió ella. Y en ese instante, con el mundo dando vueltas a su alrededor, Emily supo que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Los días que siguieron transcurrieron entre miradas furtivas, caricias disimuladas y conversaciones susurradas. Emily se sentía atraída por Seba como un imán, con los sentidos agudizados y el corazón latiéndole con una mezcla de emoción e inquietud. La suite del hotel una noche, tras una agotadora cena de negocios, Emily se encontró sola en la lujosa suite del hotel donde se hospedaban. Matthew seguía en la ciudad negociando un acuerdo con un posible inversor. Ella había planeado relajarse con una copa de vino y un libro, pero una extraña inquietud la invadió. Como impulsada por una fuerza invisible, se encontró marcando el número de Seba. El teléfono sonó 2 veces antes de que la voz de Seba, ronca y cálida, contestara. «Hola». «Es Emily», dijo, con la voz apenas un susurro. «Emily, ¿qué estás haciendo?», preguntó Seba, con un dejo de sorpresa en su voz. «Yo, no lo sé», confesó Emily, con la voz quebrada. «Solo, quería verte». Un denso silencio se cernió sobre ellos. Entonces Seba habló, con voz suave y seductora. «Ven a mi habitación. Te estoy esperando». Placeres prohibidos. El corazón de Emily latía con fuerza en su pecho. Sabía que no debía, que era un juego peligroso, pero la atracción era demasiado fuerte para resistirse. Se vistió rápidamente, con las manos temblorosas, y se dirigió a la habitación de Seba. Sara abrió la puerta entreabierta, con los ojos brillando con una mezcla de anticipación y picardía. «Pasa», susurró, con una voz que era una caricia sedosa. La habitación estaba en penumbra, iluminada únicamente por una lámpara que proyectaba largas sombras sobre la mullida alfombra. Sara estaba sentada en la cama, envuelta en una bata de seda. Su mirada se encontró con la de Emily, y surgió una chispa entre ellas,
una conexión primigenia que trascendía las palabras. «Eres hermosa», susurró Emily, con la voz llena de anhelo. Sarah sonrió, una sonrisa lenta y seductora que le provocó escalofríos a Emily. «Tú tampoco estás nada mal», respondió, con los ojos llenos de diversión. El aire vibraba con deseos tácitos mientras Emily se acercaba. Sarah extendió la mano y le acarició suavemente la mejilla, sus dedos delineando el contorno de su mandíbula. El contacto provocó una descarga eléctrica en el cuerpo de Emily, una oleada de anhelo que jamás había experimentado. «Emily», susurró Sarah, con voz ronca. «Te deseo». En ese instante, el mundo de Emily se tambaleó. Supo con una certeza que desafiaba la lógica que estaba a punto de cruzar una línea, de adentrarse en un mundo de placeres prohibidos y consecuencias peligrosas. Pero cuando los labios de Sarah se encontraron con los suyos, su corazón se llenó de una alegría desenfrenada, una sensación de liberación que jamás se había atrevido a imaginar. El peso de la verdad del romance floreció como una flor prohibida, alimentado por momentos robados y encuentros clandestinos. Emily y Sarah se veían en cafés tranquilos, habitaciones de hotel escondidas y parques apartados. Sus encuentros eran una sinfonía de secretos susurrados y besos robados. Emily se encontró viviendo una doble vida, una vida llena de la comodidad y la seguridad del matrimonio, y la embriagadora emoción de un amor prohibido. Disfrutaba de la emoción de la persecución, del peligro de su secreto, de cómo el contacto de Sarah le provocaba escalofríos. Pero a medida que la relación se profundizaba, también lo hacían las sombras de la culpa y el miedo. Emily, una mujer que valoraba la honestidad y la integridad, sentía una creciente inquietud. Sentía un profundo dolor por Sarah, pero sabía que su relación se basaba en mentiras. Una tarde, mientras estaban sentadas en un pequeño salón de té con luz tenue, la mano de Sarah rozó la de Emily y sus dedos se entrelazaron. Una oleada de calidez inundó a Emily, una sensación de pertenencia que jamás había experimentado. «Ya no puedo más», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «¿Hacer qué?», preguntó Sarah, con los ojos llenos de preocupación. «Vive esta mentira», respondió Emily con voz temblorosa. «No puedo seguir guardando este secreto. Me está consumiendo por dentro». La expresión de Sarah se suavizó. «¿Qué quieres hacer entonces?», preguntó con voz suave. Emily respiró hondo, con el corazón latiéndole con fuerza. «Quiero estar contigo», confesó. «Quiero ser sincera con todos, conmigo misma. Pero tengo miedo». «¿Miedo a qué?», preguntó Sarah, con un dejo de tristeza en la voz. «Tengo miedo de perderlo todo», dijo Emily, con los ojos llenos de lágrimas. «Mi familia, mi vida, todo lo que he construido». Sarah extendió la mano y tomó la de Emily. Su tacto era cálido y reconfortante. «No perderás nada», dijo con voz firme. «Lo resolveremos juntas. Lo afrontaremos juntas». Un baile peligroso. Emily sintió un atisbo de esperanza. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez, sintió optimismo. Había encontrado a alguien que la comprendía de verdad, alguien con quien podía ser ella misma sin miedo ni prejuicios, pero al mirar a Sarah a los ojos, Emily vislumbró algo más, una sombra de incertidumbre que reflejaba la suya propia. Sabía que su viaje apenas comenzaba y que el camino que tenían por delante estaría plagado de desafíos. Pero estaba preparada para luchar por su amor, por su verdad. El romance secreto continuaba, una danza deliciosa y peligrosa entre la pasión prohibida y el miedo a ser descubierta. Emily se vio atrapada en una red de mentiras. Sus días eran una fachada de normalidad cuidadosamente construida, sus noches un torbellino de encuentros clandestinos y besos robados. «Te amo», susurró una noche, las palabras escapando de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par, su expresión una mezcla de sorpresa y alegría. «Yo también te amo», respondió con voz suave y tierna. La confesión flotaba en el aire, una promesa susurrada entre dos almas unidas por un amor que desafiaba las convenciones. Pero cuando Emily se inclinó para besar a Sarah,
una oleada de culpa la invadió. Pensó en Matthew, su esposo, el hombre que siempre había estado a su lado, el hombre al que había jurado amar y cuidar. La culpa la carcomía, un recordatorio constante de la traición que estaba cometiendo. Con el paso de los días y las semanas, la culpa se hacía más fuerte. Emily se encontraba constantemente en tensión, cada uno de sus movimientos una posible traición. Vivía una doble vida, una vida de engaño y verdad oculta. Una tarde, al salir del apartamento de Sarah, se topó con un amigo en común, un hombre que las conocía a ambas. Su rostro se transformó en una mezcla de sorpresa y diversión. «Emily, qué sorpresa», exclamó con un tono de complicidad. «No sabía que eras amiga de Sarah». Emily sintió un nudo en el estómago. Balbuceó una explicación débil, pero sabía que sus palabras sonaban vacías. La habían descubierto y desconocía las consecuencias. Esa noche, mientras Emily yacía en la cama junto a Matthew, la culpa la abrumaba. Sabía que debía decirle la verdad, pero las palabras se negaban a salir. Estaba paralizada por el miedo, miedo a las consecuencias, miedo a perderlo todo. El sabor del fruto prohibido era amargo, un recordatorio constante del precio del engaño. Emily estaba atrapada en una red que ella misma había tejido, una red de mentiras y engaños que amenazaba con destruir su vida por completo. La culpa carcomía a Emily, una constante latente en su vida. Intentaba reprimirla, ignorarla, centrarse en la alegría que encontraba en los brazos de Sarah, pero el peso de su engaño era insoportable. Sabía que tenía que contárselo a Matthew, ser sincera con él, pero el miedo a su reacción la paralizaba. Imaginaba su dolor, su ira, el derrumbe de su vida cuidadosamente construida. No soportaba la idea de perderlo, de lastimarlo, pero la mentira que vivía la estaba asfixiando lentamente. Una tarde, mientras estaban sentados en el balcón de su apartamento contemplando las luces de la ciudad, Matthew se volvió hacia ella con ojos tiernos y amorosos. «Emily», dijo con voz suave, «hay algo que necesito contarte». A Emily se le aceleró el corazón. Se preparó mentalmente, temiendo lo peor, pero las palabras de Matthew la sorprendieron. «Voy a estar fuera unas semanas», dijo, con el rostro reflejando una mezcla de emoción y pesar. «Ha surgido una gran oportunidad, la posibilidad de expandir el negocio a Estados Unidos. Necesito ir a Nueva York por un tiempo». Emily sintió una oleada de alivio. Había temido este momento, temiendo que Matthew descubriera su secreto, pero en cambio, él estaba dando un respiro, una oportunidad para poner sus asuntos en orden, para tomar una decisión. «¿Nueva York?», preguntó, con un ligero tono de inquietud en la voz. «Está muy lejos, lo sé», dijo Matthew, tomándole la mano. «Pero es una gran oportunidad, una ocasión para llevar el negocio al siguiente nivel. Estaré fuera unas semanas, pero te llamaré todos los días y volveré pronto». Emily asintió, con el corazón apesadumbrado por una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que la partida de Matthew le daría el espacio que necesitaba para enfrentarse a sus propios demonios, para tomar una decisión sobre su futuro. Pero al verlo marcharse, una oleada de tristeza la invadió. Se dio cuenta de que vivía una mentira, una vida construida sobre bases de engaño. Estaba cansada del secretismo, del miedo constante a ser descubierta. Quería ser libre, ser honesta consigo misma y con Matthew. Anhelaba a Sarah, el consuelo que encontraba en sus brazos, la verdad de que podrían construir una vida juntas, pero también sabía que dejar a Matthew, dejar atrás la vida que había construido con él, sería una decisión trascendental, con consecuencias de gran alcance. Tenía que elegir. Pero mientras estaba en el balcón viendo cómo el coche de Matthew se perdía en la noche, sintió una desesperación abrumadora. Estaba atrapada en una red que ella misma había tejido, una red de mentiras y engaños que amenazaba con destruir su vida por completo. La ambición de Matthew siempre había sido un motor fundamental en sus vidas. Su incansable búsqueda del éxito los había llevado desde un acogedor apartamento en Tokio hasta un lujoso ático con vistas a la ciudad. Ahora,
Los llevaba al otro lado del océano, al corazón del sueño americano, Nueva York. Emily, había dicho Matthew, con los ojos brillantes de emoción, es el lugar perfecto para expandir el negocio. Piensa en las oportunidades. Emily intentó compartir su entusiasmo, pero una pesada opresión se instaló en su estómago. Nueva York, un mundo aparte de la vida que habían construido, un mundo que significaba dejar atrás a Sarah. La sola idea de la separación, de perderla, le heló la sangre. La mudanza fue rápida y decisiva. Empacaron sus pertenencias, vaciaron su apartamento y cambiaron radicalmente sus vidas. Subieron a un avión, con el rostro reflejando una mezcla de expectación e incertidumbre. Mientras el avión se elevaba por encima de las nubes, Emily miró por la ventana, con el corazón lleno de una agridulce mezcla de esperanza y desesperación. Nueva York era todo lo que habían imaginado y más. La ciudad rebosaba de energía, un vibrante crisol de ambición, creatividad y oportunidades. Matthew, entusiasmado por las posibilidades, se lanzó de lleno a sus proyectos empresariales, con días repletos de reuniones, negociaciones y el constante bullicio de la actividad. Emily, sin embargo, luchaba por adaptarse. La ciudad la abrumaba, su energía incesante contrastaba fuertemente con el ritmo tranquilo de Tokio. Extrañaba a Sarah, su presencia era un dolor constante en su corazón. Las llamadas telefónicas, que antes habían sido su salvavidas, ahora se sentían como un cruel recordatorio de la distancia que la separaba. Una noche, mientras Emily estaba sola en su nuevo apartamento, el peso de su soledad era insoportable. Tomó el teléfono y sus dedos se posaron sobre el número de Sarah. Anhelaba oír su voz, sentir una conexión, una chispa del amor que le habían arrebatado. Pero al dudar, una oleada de miedo la invadió. ¿Qué diría? ¿Cómo podría explicar la vida que llevaba, la distancia que la separaba, el dolor de su separación forzada? Colgó el teléfono, con el corazón apesadumbrado por una mezcla de anhelo y desesperación. Había tomado una decisión impulsada por la ambición de Matthew, una decisión que la había dejado sintiéndose perdida y sola. El sueño americano, al final, resultó ser un lugar solitario. Los años en Nueva York transcurrieron a un ritmo frenético, un torbellino de reuniones de junta directiva, eventos benéficos y la constante búsqueda del éxito. Matthew, con su incansable ímpetu, había construido un próspero imperio, y su nombre era sinónimo de ambición e innovación. Había alcanzado el sueño americano, pero a un alto precio. Emily, a pesar de sus dificultades iniciales, se había adaptado al ritmo de la ciudad. Se había convertido en una figura habitual de la vida social neoyorquina, una anfitriona elegante, una esposa comprensiva, la imagen misma del éxito. Pero bajo esa apariencia impecable, latía una profunda añoranza, un anhelo por algo más que la jaula dorada que se había construido. Echaba de menos a Sarah. El dolor en su corazón era su compañero constante. La separación, que antes había sido una dolorosa necesidad, ahora se sentía como un castigo cruel. Había intentado llenar el vacío, distraerse con su ajetreada vida, pero el recuerdo de Sarah permanecía vívido, un recordatorio del amor que había perdido. Una tarde, mientras contemplaba el deslumbrante horizonte de Nueva York desde la ventana de su ático, la invadió una oleada de nostalgia. Pensó en Tokio, en los cafés tranquilos, los parques escondidos, los momentos robados que las habían unido. Buscó su teléfono, sus dedos rozando el número de Sarah, una punzada de anhelo familiar le revolvió el estómago. Pero dudó, una oleada de incertidumbre la invadió. ¿Qué diría? ¿Acaso Sarah estaría interesada en saber de ella después de tantos años? Los años habían pasado, sus vidas habían cambiado, pero el recuerdo de su amor seguía siendo un faro en la oscuridad, un recordatorio de la alegría que había experimentado y la verdad que había sacrificado. Al colgar el teléfono, un mensaje de texto apareció fugazmente en la pantalla. Era de un número desconocido, una sola línea que le heló la sangre. Cariño, he estado pensando en ti. Una sola frase, pero bastó para desatar una tormenta en su interior.
Aquellas palabras, sencillas pero poderosas, reavivaron una llama que llevaba años latente. ¿Podría ser Sarah? Después de todo este tiempo, se pondría en contacto con ella. El corazón de Emily latía con fuerza en su pecho. Sentía una mezcla de emoción y miedo, esperanza e incertidumbre. Había tomado una decisión que la había llevado a este momento, a este mensaje inesperado que encierra la promesa de un futuro que jamás se había atrevido a soñar. El mensaje resonó en la mente de Emily, una melodía inquietante que despertó una tormenta de emociones en su interior. Sintió una oleada de esperanza, un destello de emoción, una añoranza por un pasado que tanto se había esforzado por enterrar. Habían pasado años desde la última vez que vio a Sarah, años de silencio, de separación, de una vida construida sobre bases de engaño. Había intentado seguir adelante, construir una nueva vida, una vida cómoda, predecible y segura, pero el recuerdo de Sarah, la intensidad de su amor y la verdad que había sacrificado seguían siendo un dolor constante en su corazón. Los días se convirtieron en semanas, llenas de una mezcla de expectación y miedo. Emily se encontraba constantemente revisando su teléfono, esperando otro mensaje, otra señal de que Sarah seguía ahí, de que seguía pensando en ella. Una tarde, mientras estaba sentada en el estudio con poca luz de su ático, con las luces de la ciudad difuminándose fuera de la ventana, sonó el teléfono. Contestó, con la voz temblorosa, mezcla de esperanza y miedo. Emily. La voz al otro lado del teléfono era suave, familiar, con un toque de nostalgia. Sarah, susurró Emily, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La reunión, soy yo, Sarah, respondió, con una voz tan melodiosa que le erizó la piel a Emily. Estoy en Nueva York unas semanas. Me encantaría verte. El corazón de Emily dio un vuelco. Sarah estaba en Nueva York, no en otro mundo, sino a solo unas cuadras, a tiro de piedra. Los años de separación y el dolor de la distancia de repente parecieron insignificantes, un simple susurro ante esta oportunidad inesperada. Sarah, yo, no sé qué decir, balbuceó Emily, con la voz teñida de una mezcla de emoción y nerviosismo. Yo, pensé que nunca volvería a verte, he estado pensando en ti, dijo Sarah con voz suave y cargada de una profunda emoción que resonó a través del teléfono. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero nunca te he olvidado. Emily sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos. Nunca había dejado de pensar en Sarah. Su recuerdo era un faro en la oscuridad de su vida en Nueva York. Los años de separación solo habían intensificado su anhelo, su deseo de estar con ella y de aceptar la verdad que tanto se había esforzado por reprimir. Me encantaría verte, susurró Emily, con la voz teñida de una mezcla de esperanza y temor. Pero, ¿y qué hay de Matthew? La pregunta flotaba en el aire, un recordatorio de la vida que había construido, las decisiones que había tomado y las consecuencias que había ignorado. Había elegido una vida de comodidad y seguridad, una vida construida sobre cimientos de mentiras. Ahora, se enfrentaba a una decisión que podía destruir todo lo que había construido. Emily, la voz de Sarah era suave y dulce, llena de una profunda comprensión que resonaba a través del teléfono. Hablaremos de todo. Pero por ahora, veamos. Volvamos a vernos. El corazón de Emily latía con fuerza en su pecho. Sabía que este reencuentro inesperado, podía cambiarlo todo, pero estaba preparada. Preparada para afrontar la verdad, preparada para aceptar las consecuencias y preparada para recuperar el amor que había perdido. La reunión en Greenwich Village. La reunión se concertó en un pequeño café de Greenwich Village, un lugar conocido por su encanto bohemio y su espíritu artístico. Emily llegó temprano, con el corazón latiéndole con fuerza. Había elegido una mesita junto a la ventana, con la esperanza de ver a Sarah antes de que llegara. Mientras esperaba, no pudo evitar sentir una mezcla de emoción e inquietud. Habían pasado los años, sus vidas habían cambiado y no tenía ni idea de qué esperar. ¿Seguiría siendo Sarah la misma? ¿Sentiría lo mismo?
la puerta del café se abrió y la campanilla que colgaba sobre ella tintineó suavemente. Emily alzó la vista, con el corazón latiéndole con fuerza al ver entrar a Sarah. Había cambiado, claro está. Su cabello era ahora un tono más claro y sus ojos un poco más curtidos, pero su esencia, la chispa que había atraído a Emily años atrás, seguía intacta. Emily, dijo Sarah con voz suave, una melodía familiar que le provocó escalofríos a Emily. Me alegra verte. Emily sintió una oleada de emociones, una mezcla de alegría, alivio y un toque de tristeza. Sarah, respondió en un susurro. Me alegra verte también. Se abrazaron, sus cuerpos pegados en un silencioso reconocimiento de los años de separación y la añoranza que ambos habían albergado. Al sentarse a la mesa, mientras el suave bullicio del café se desvanecía en un murmullo lejano, comenzaron a hablar, poniéndose al día sobre los años transcurridos. Emily habló de su vida en Nueva York, del éxito que había alcanzado y de la vida que había construido con Matthew. Pero mientras hablaba, no pudo evitar sentir una persistente sensación de vacío, un recordatorio de la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Sarah, por su parte, habló de su vida, sus viajes y su trabajo. Habló con una calidez y franqueza que Emily jamás había olvidado, con una voz llena de una profunda emoción que resonaba con la de Emily. Mientras conversaban, los años parecieron desvanecerse, su conexión se reavivó y la chispa se reavivó. El café, con su iluminación tenue y el suave murmullo de la conversación, se convirtió en un santuario, un lugar donde podían reconectar y redescubrir el amor que habían compartido. La sombra de la incertidumbre, pero cuando la conversación giró hacia el pasado y las decisiones que habían tomado, una sombra de incertidumbre se cernió sobre ellos. Emily pensó en Matthew, en la vida que había construido con él y en los votos que había hecho. Sabía que había tomado una decisión que la había llevado hasta ese momento, pero también sabía que este reencuentro podría tener consecuencias trascendentales. Podría destrozar la vida que había construido. Al levantarse para marcharse, con las manos rozándose, una promesa silenciosa flotaba entre ellos. Se habían reencontrado, su amor se había reavivado, pero el camino por delante era incierto. El destino, al parecer, había intervenido, uniéndolos una vez más, pero las decisiones que tomarían y las consecuencias que afrontarían aún estaban por verse. El camino de regreso a sus respectivos apartamentos transcurrió en un silencio reconfortante, una comprensión mutua que aún perduraba entre ellas. Emily se detuvo en la entrada de su ático, con las luces de la ciudad brillando fuera de la ventana. Se volvió hacia Sarah, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y temor. Necesito pensar en esto, dijo, con la voz apenas un susurro. Necesito entender qué significa esto, qué significa para mí, para Matthew, para nosotros. Sarah asintió, con los ojos llenos de comprensión. Lo sé, dijo con voz suave y dulce. Yo también he estado pensando en ello. Y sé que no es fácil. Se abrazaron por última vez, con una promesa silenciosa suspendida entre ellos. Al entrar, Emily sintió una abrumadora confusión. Había vuelto a encontrar a Sarah, pero el camino por delante era incierto. Pensó en Matthew y en la vida de comodidad y seguridad que, en última instancia, la había dejado vacía. Ahora se enfrentaba a una decisión que podía destruirlo todo. Pensó en Sarah, en la pasión que habían compartido y en la verdad que ambos habían intentado reprimir. Había elegido una vida de mentiras que la había dejado atrapada. Ahora tenía la oportunidad de recuperar su verdad, pero, ¿qué implicaciones tendría eso para su futuro? Emily estaba junto a la ventana, con la mirada perdida en el centelleante paisaje urbano. La ciudad, otrora símbolo de ambición, ahora se sentía como una jaula. Al apartar la vista, vio una rosa roja sobre la mesa. Matthew la había traído a casa, un pequeño gesto de cariño. La tomó, sus pétalos aterciopelados rozaban suavemente sus dedos. Siempre le habían encantado las rosas por su delicado equilibrio, pero sabía que la decisión que tenía ante sí no se trataba de belleza. Se trataba de verdad,
honestidad y de encontrar el valor para abrazar la vida que siempre había soñado. Tenía que tomar una decisión que determinaría el rumbo de su futuro. Y mientras permanecía allí, sabía que el camino que le esperaba sería largo y difícil, pero estaba preparada para afrontar lo desconocido. ¿Quieres saber qué pasa después? Suscríbete a mi canal para no perdértelo. Haz clic en el video que tienes en pantalla, y nos vemos en el próximo.